Hola a todos, soy Cristina, tengo 27 años y sobreviví a una cirugía plástica fallida en la nariz. No tenía un complejo, pero sí un problema. En mi infancia, un niño probablemente me golpeó accidentalmente en la nariz con un palo de metal cuando tenía unos 5 años. Tuve un moretón en la nariz y ya, y entonces empezó como mi cara se desvió hacia un lado y hasta ahora a veces hablo hacia un lado si no puedo controlarlo yo misma. Fue entonces cuando noté que respiro mal, mi nariz se desvía y mi cara empezó a torcerse. Cada año era peor. Antes roncaba en las noches. Y había momentos en los que simplemente estás acostada y por un segundo pierdes el equilibrio de la respiración, dejas de respirar. Sobre la nariz nadie nunca dijo nada, excepto mis padres que lo sabían y lo veían. Estaba en la mesa comiendo y mi papá decía que torcía la cara, que si podía no hacerlo. Eso me lastimaba y siempre lloraba, nunca se lo conté a nadie. Siempre editaba mis fotos con Photoshop, lo descargaba a escondidas de mis papás y lo pagaba solo para editarme y tener una nariz bonita, siempre. Desde 9º grado me interesó el maquillaje y veía tutoriales en YouTube. Siempre intenté que mi nariz se viera más pequeña y mostrar solo su mejor ángulo. Eso no funcionaba bien, mi cara se veía torcida y no se ocultaba con maquillaje. Después fuimos con el otorrino. La doctora dijo que mi nariz siempre había estado rota, aunque yo no lo notaba, y que necesitaba una operación por la fractura. También me dijeron algo así como que si no me operaba antes de los 20 años podría morir, que en algún momento podría quedarme dormida y no despertar porque me asfixiaría durante la noche. Comenzamos a preocuparnos y reunir dinero para la operación. La nariz estaba desviada, no diré que mucho, pero como yo lo veía, para mí era suficiente motivo para operarme, no solo para recuperar mi respiración, para poder inhalar y respirar bien. Para mí lo más importante también era quitar esa joroba que se había formado. O sea, tenía una joroba, era ancha y un poco aplanada. A los 18 años, cuando entré a la universidad, mi papá me dijo que quería hacerme un regalo y darme una cantidad para la operación. Fue entonces cuando entendí que debía actuar y buscar una clínica. ¿Cómo encontramos al doctor? No lo hice sola, fue con mi mamá. Una conocida se operó ahí y le fue muy bien, siempre hablaba bien de esa clínica. Nos preocupaba que fuera en Poltava, una ciudad pequeña, pero leímos reseñas y confiamos. Y en principio el precio en ese momento, hace 7 años era de 1.000 euros, eso es muy barato. No recuerdo el tipo de cambio, pero era un buen precio y decidimos confiar en la recomendación de la amiga de mi mamá. Creo que tenía 20 años. Fuimos con el otorrinolaringólogo, quien nos indicó que la operación era necesaria y justificaba realizarla. Y básicamente llamamos y agendamos una consulta para que fuera consulta y de inmediato nos hicieran la operación, porque regresar creo que eran como 400 kilómetros, pues no había opciones. El doctor me inspiró confianza y decía tener una dinastía familiar en la medicina. Mi hijo ya hace operaciones, es mayor. Me hizo una proyección 3D y mostró cómo quedaría la nariz. Ahí le dije, yo sueño, toda mi vida me han gustado las chicas con naricita respingada, cuando la nariz apunta un poco hacia arriba. Él dijo, sí, haremos todo eso y quedará bonito. Pero lo único que no me gustó de inmediato, y por eso tuve un segundo complejo, fue que él me aconsejó hacerme una segunda operación de inmediato. Operarme el mentón, tengo una lesión de nacimiento. El mentón está poco desarrollado, eso es. Lo único que me daba miedo era la anestesia. Quería que todo terminara pronto, irme a casa y enseñar mi nueva nariz. La operación, me acosté, dormí y desperté. Por el hecho de que te ahogas, de que se acumula mucha sangre y esa mucosidad en la nariz, es imposible respirar, te duele la cabeza. Los primeros 2 días fueron horribles. Por alguna razón me salía mucha sangre. Ahora, al operar, colocan insertos de silicona que se retiran fácilmente. En ese momento me pusieron otra cosa que no recuerdo, pero al quitármela perdí el conocimiento por el dolor. Me sacaron todo y 2 días después ya me fui a casa.
Y ahí empezó lo peor. Eran 400 kilómetros, tenía el yeso aquí y con nuestras carreteras tan perfectas. Sentía cada bache, me dolía muchísimo. Habían pasado exactamente, creo, 2 semanas y media o 3 desde que me hicieron la operación. Cuando desapareció el último moretón, mi mamá notó el primer día que mis fosas nasales eran diferentes. Había pasado una semana después de la operación, creo. Me permitieron quitarme el yeso yo misma y vi mi nariz. El agua empezó a acumularse en mi cara porque me quité el yeso. Todo lo azul y rojo volvió. Durante un mes más tuve hinchazón fuerte, pero no le di importancia porque estaba feliz con mi nueva nariz y ya respiraba mejor. Pensé, wow, qué padre. Los doctores nos dijeron que esto podría ser hinchazón, que se quitaría y que en principio las fosas nasales se recuperarían. Por eso yo no le prestaba atención, pero mi mamá se preocupaba todos los días porque las fosas nasales eran diferentes. Una fosa nasal era como en forma de S y la otra era recta. Y así pasó una semana. Me levanté, me quité el yeso y vi que la nariz estaba recta como yo quería, la punta levantada hacia arriba, pero las fosas nasales estaban terriblemente torcidas. Y me fui a la universidad, nadie se dio cuenta de que me habían hecho una cirugía, simplemente nadie. Me incomodaba que no me hicieran cumplidos. Incluso le pregunté a mi amiga por qué no lo hacían y me respondió que tampoco notó nada, que siempre he tenido una buena nariz. En ese momento entendí que todo viene desde adentro, que la apariencia externa de mi nariz solo me incomodaba a mí, no a las personas a mi alrededor. O sea, en ese momento empecé a tomarme fotos todo el tiempo, me gustaba mucho mi nariz, pero las fotos siempre eran... Bajaba la cabeza para ocultar las fosas nasales. Al mes, mi nariz empezó a respirar mal y empecé a notar que se estaba ensanchando. Algo empezó a aparecer en mi nariz y mi fosa nasal derecha dejó de respirar. En un momento metí mi dedo meñique en la nariz y sentí una espina que sobresalía. Me preocupé, pensé, ¿y si es un tumor? No sabía qué era, así que le conté a mi papá. Él me dijo, espera y pronto irás a Poltava. Medio año después de la operación ya se puede ver la nariz sin hinchazón, pero el resultado final, el que prometen, será en un año. Llamamos a la clínica y les conté mi problema. Ellos dijeron que pues en principio podía venir desde Kiev y que podían revisar qué pasó con mi nariz, básicamente. Eso hice, me anoté y 2 días después fui a Poltava. Cuando llegué a Poltava, lo primero que me incomodó fue que mi cirujano no estaba, sino que me atendió el hijo de mi cirujano. Me enseñaron cómo era mi nariz antes. Ya entendí que eso es manipulación psicológica, mostrar la nariz antes y después. Son personas diferentes, debes entenderlo. Me dio una crisis de histeria en ese momento. Mi novio iba conmigo y escuchó que ya estaba llorando, que no podía explicarles lo que me molestaba. Ellos decían, todo está bien, no vemos ningún problema con que tu nariz esté drenada. Eso no es un problema, le pasa a todos. Y cuando dije que tenía una protuberancia y simplemente presioné la punta, aquí me sale una protuberancia, como un hueso o el tabique. Y entiendo que cuando hice eso, una vez más me di cuenta de que simplemente tengo el tabique roto. Y además, señorita, no somos magos para que todo sea perfecto. Entonces entendí que no me iban a ayudar en nada, que no ven mi problema con el tabique. Hagan algo con mis fosas nasales, me dijeron, en 1 hora te las recortamos. No entiendo cómo alguien recortaría las fosas nasales, pero acepté porque mis padres dijeron que no era grave y sabían hacerlo. Sí, anestesia local, simplemente me inyectaron todo aquí y yo no sentí dolor, pero me recortaron las fosas nasales, unas pinzas largas con las que simplemente me cortaron pedacitos. Y lo más horrible fue cuando a mí me cosieron, estaban cosiendo todo eso y ese hilo largo, yo lo veía como él estaba cosiendo todo. Dios mío, pienso que ya simplemente estoy remendada en mi propia cara. Fue horrible, fueron los 15 minutos más aterradores de mi vida porque lo vi todo. Vi cómo simplemente me cortaban con tijeras, me cosían.
Desde entonces tuve ataques de pánico por mucho tiempo. Sobre las fosas nasales, admitieron que no las terminaron bien, pensaron que era solo hinchazón y fue su error. Respecto al tabique, dicen que no ven ningún problema y ya. Me emparejaron las fosas nasales y quedaron mejor. Pero ahora veo que por el hecho de que mi tabique está desviado, mi nariz otra vez se ve torcida. Cuando llegué a Kiev, fui con un cirujano, luego con otro, y todos, sin excepción, me dijeron que simplemente me hicieron una operación fallida, que necesito otra vez tomar cartílago, se hace un nuevo tabique y se realiza de nuevo una rinoceptoplastia. Pensé en demandar, pero mis padres evitan los conflictos y tenía miedo de que si empezaba a hablar de eso ahora, pues en realidad es una clínica muy buena, que no iba a lograr nada. Pues no creía en todo eso y les dije a mis papás que mejor lo dejáramos así. Cuando creciera y tuviera dinero me haría otra operación, pero ahora ningún cirujano quiere arreglar mi nariz. Pero como es una operación repetida, primero que nada cuesta el doble y muchos no quieren trabajar después de otro cirujano. Ahora, hasta el día de hoy, en la clínica donde me hice la operación, ellos ya están en juicios con todos los posibles. Yo he testado con 7 cirujanos, 4 en Kiev y en Dnipropetrovsk. Algunos dicen, mejor déjalo así. El hecho de que no respiro, de que hablo por la nariz y tengo dolores de cabeza constantes porque simplemente solo una fosa nasal me funciona, la otra no respira. Y ahora puedo hablar por la nariz. Tengo periodos así, por ejemplo, en invierno, por la sequedad, cuando prenden la calefacción y el departamento se pone seco y respiro muy mal, tengo sangrado constante de la nariz y se me hacen costras. Hago deporte, entreno a personas y simplemente no soporto estar mucho tiempo haciendo deporte o entrenando, porque cuando empiezo a entrenar activamente mi nariz se tapa y me siento mal. Simplemente me mareo, no respiro, dolores de cabeza y migrañas, todo eso tras la operación, 4 años. En realidad no tengo ningún complejo. En cuanto a la apariencia, en cuanto a la nariz, no lo noto. Incluso si ahora me hicieran una operación, no quiero cambiar nada de mi aspecto. Lo principal para mí es poder respirar. O sea, ya no tengo esa obsesión de que todo tiene que estar recto, tal vez también la barbilla. Una vez me dijeron, después de operarme, que debía arreglarme la nariz y yo pienso, si ya está operada, ¿qué más podría hacerme? Si pudiera volver 7 años, no me habría atrevido a operarme ahí. Probablemente sí me habría operado, pero en otro lugar. Tengo un blog y todo lo que pasa en mi vida, lo cuento todo. Hace poco me operaron, bajé 30 kilos y de mi busto grande, que era talla 3, digamos que me quedó un busto muy pequeño. No era pequeña, simplemente no tenía nada y estaba llena de estrías. Me hice una mamoplastia y esa es probablemente la operación con la que estoy satisfecha al 190% de 100. Recuperé el busto que tenía hace 5 años, pero no cambió mi relación conmigo misma ni empecé a quererme más. Todo siguió igual que antes de la operación. Si es solo por el lado cosmético de la operación, si solo quieres hacerlo para gustarte en el espejo, primero deberías ir con un psicólogo. Al tratar la situación psicológicamente puedes evitar esas operaciones. Lo hice por razones médicas, aunque pude hacerme solo una rinoplastia. Sin embargo, me hice una rinoceptoplastia y cortaron todo, cuando pude optar por una cirugía normal. Si hubiera empezado antes a aceptarme, a trabajar en mí misma, incluso si había algo que no me gustaba, igual puedes trabajar todo eso. Si hubiera comenzado antes, mis complejos habrían desaparecido antes. Un enfoque más consciente hacia el blog, no me gusta mentir, al contrario, empecé a mostrar mis diferentes ángulos. Me gusta que todos los días me escriben chicas que no se quieren, que no se aceptan y que ahora se quieren un 1 o 2% más. Tengo lágrimas y sueños y siento que hago lo correcto en la vida.
Ser joven y pasar por una cirugía plástica fallida no significa rendirse y dejar de avanzar en la dirección correcta. Significa amarte a ti misma, aceptarte y buscar al cirujano adecuado.